Estamos listos ahora. Bueno, bienvenidos a esta tercera semana del módulo 6, ya en la recta final para completar este proceso formativo del técnico en control de calidad aplicado a industria de dispositivos médicos. Como siempre, agradecerles la participación que puedan tener durante la clase. Para los compañeros y compañeras que van a ver el video posteriormente, pues instarlos igualmente a que continúen dando su mayor esfuerzo en estas últimas 2 semanitas que nos quedan para pues concretar todo esto. Recordarles que a raíz de la celebración de Semana Santa estaríamos retomando hasta la semana siguiente de Semana Santa. Por consiguiente, el examen de hoy va a estar disponible por 2 semanas. De hecho, pues aprovechando esta aclaración, aprovecho y les comparto acá, ¿verdad? En pantalla las fechas para que todos estemos claritos de este particular. El examen abre hoy y cerraría hasta el martes 22 de abril a las 12 mediodía. Igualmente, yo recomiendo que si hubiera alguna consulta de la materia que vamos a ver hoy, sea en esta semana, porque en Semana Santa pues yo no atiendo mensajes, ¿verdad? A raíz del particular de las celebraciones. Y bueno, no sé si de pronto para los compañeros que ahorita nos están acompañando en el en vivo tienen alguna pregunta o algún comentario, si no pues arrancamos directamente con el tema. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. El temita de hoy es muy interesante, muy práctico. Recordemos que pues este tema general del módulo sobre las inspecciones ya hemos abordado, ¿verdad? Bastantes conceptos, teoría relacionados a inspecciones eficaces, inclusive pues en su momento también, semana pasada vimos lo que son los informes de inspección. Para el día de hoy vamos a conocer lo que son los muestreos, cómo se puede utilizar la tabla militar estándar y cómo se diseñan los planes de muestreo. Vamos a empezar por hacer esta diferencia de conceptos, el concepto de inspección versus el concepto de auditoría. Muchas veces, ¿verdad?, se utilizan los términos como si fueran sinónimos, tienen muchas similitudes, pero no deben ser confundidos como lo mismo. En el caso de las inspecciones, que es lo que nos interesa a través de este módulo, recordemos que la intención es centrar la atención en puestos de trabajo, en equipos de trabajo o en actividades, mientras que las auditorías se enfocan en sistemas de gestión. Las inspecciones son visuales y observacionales. Las auditorías, además de utilizar estos mismos métodos, también se encargan de reunir evidencia de documentación, entrevistas con personal, etc. Las inspecciones buscan actos y condiciones inseguras que pueden transformarse en peligros, ¿verdad? Mientras que las auditorías lo que van a evaluar es la eficiencia y la efectividad de componentes de un sistema de gestión. Por último, las inspecciones pueden involucrar a mandos locales. Las auditorías son independientes de su gestión local. Bien, establecida esta diferencia, vamos a ahora conocer lo que son las muestras. Bueno, la muestra como tal, ¿verdad? Es un grupo de unidades que se van a sustraer o a extraer de un total para estimar o definir la condición de ese total conocido como población. Y a mí me gusta aquí siempre facilitar el siguiente ejemplo que nos ayuda a comprender mejor el concepto. Cuando nosotros estamos padeciendo alguna situación a nivel físico de salud, no nos sentimos bien, empezamos a padecer de algunos dolores, algunos malestares, generalmente lo que hacemos es ir al doctor y regularmente lo que nos piden es que entreguemos una muestra. ¿De qué? De orina, de heces o inclusive de sangre. ¿Y por qué se hace esto? Porque obviamente está demostrado que a través de una cantidad mínima, digámoslo así, ¿verdad?, de alguna sustancia
que pertenece a nuestro cuerpo, a través de varios mecanismos o exámenes, es posible establecer la condición general del cuerpo. O sea, no hace falta que para que el médico conozca cuáles son nuestros problemas de salud, haga un chequeo del 100% de nuestra sangre, sino que con una muestra, o sea, una parte, ya se puede crear un criterio general de la condición de nuestro estado. Entonces, bajo ese ejemplo, ¿verdad? En las empresas no es rentable, no, muchas veces es imposible que conozcamos el estado, por ejemplo, de un lote de 100.000 unidades solamente a través de la verificación del 100% de esas unidades. ¿Por qué? Porque eso va a requerir tiempo, esfuerzo, se va a requerir de mucho personal e inclusive en muchas ocasiones podría representar atrasos en la producción de otros recursos, bueno, de otros artículos. Entonces, bajo ese escenario, las empresas generalmente utilizan muestras, o sea, extraen una X cantidad de dispositivos o de los productos que se han fabricado y lo que se encuentra en esa cantidad les va a dar una idea general de la situación, de la condición que tiene el lote completo. Bien, ¿qué es un plan de muestreo? Bueno, un plan de muestreo es un procedimiento general. Lo que se hace es tomar de un lote que vamos a identificar generalmente con la letra N mayúscula y de este se va a extraer una muestra que se identifica con la letra N minúscula. Esta muestra se va a inspeccionar por completo. Si contiene un número de aceptación o mínimo de defectos, entonces se acepta la muestra. El lote de donde proviene, por consiguiente, va a ser aceptado. Lo anterior se puede lograr a través del uso de la tabla militar estándar. Entonces, parafraseando lo que acabo de leer, si yo quiero establecer si el lote que se acaba de producir está acorde a los requerimientos, yo podría utilizar este método para que a través de la verificación de una muestra, darme una idea si los artículos o los productos están conforme o no a los requerimientos. Si están conforme, yo voy a aceptar todo el lote, pero si en la evaluación de la muestra se detecta que hay demasiados defectos o que la cantidad de no conformidades se sale de lo aceptable, yo en automático probablemente voy a tener que no aceptar todo el lote. Si se contiene más de un número de aceptación y de defectos, entonces se va a rechazar, como ya lo venía explicando. Vamos a ver, obviamente, cómo es que esto funciona con unos ejemplos, ¿verdad? Pero momentáneamente esta es la parte introductoria, como de esa primer entendimiento, ¿verdad? De lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué es importante el uso de los planes de muestreo? Bueno, porque a través de estos se indica el número de unidades del producto que han de inspeccionarse en cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, y así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote o no. Me interesa en esta imagen que estamos proyectando que prestemos atención a estos elementos que estoy resaltando. Por ejemplo, cuando nos refiramos a las cantidades o a los insumos o a los artículos que se van a aceptar, vamos a identificarlos con las iniciales AC. Y si se rechazan porque no cumplieron, entonces se identifican con las variables R sub C. ¿Qué es la tabla militar estándar? Bueno, esto es un instrumento que fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial frente a la necesidad de garantizar la calidad de las municiones que se fabricaban para el momento. Es un sistema de inspección para establecer si se acepta o no los artículos o los productos que se están inspeccionando a través del atributo que se desea evaluar. La tabla militar permite obtener un código de letra correspondiente a la muestra y con ese código se va a poder determinar el tamaño de la muestra, porque aquí es importante también aclarar,
si se preguntan, si tal vez de pronto no conocen este método y cómo se establece el tamaño de la muestra. Con el ejemplo que daba yo hace un momento sobre el tema de la sangre, ¿verdad? Obviamente, pues han habido una investigación previa para que a nivel médico se establezca cuánta de la cantidad óptima que habría que extraer de un paciente para que sea posible, ¿verdad?, hacer toda la evaluación. No es que voy a ir donde un enfermero y él me va a sacar lo que a él se le ocurra, y voy a ir donde otro y me va a sacar su otra ocurrencia. No, todo esto está determinado. A través del uso de la tabla militar estándar vamos a poder establecer el tamaño de la muestra dependiendo del tamaño del lote que queremos verificar. Esto, no se me asusten, esto es la tabla militar estándar. De hecho, son 4 tablas. Bueno, son 3 tablas más bien. Ahorita las voy a poner como en separado por diapositiva porque obviamente aquí se ven muy pequeñitas. Lo primero que vamos a usar es esta tablita, ¿verdad?, que me permite saber cuál de estas tablas militares voy a utilizar. O sea, dependiendo de las características del escenario, voy a poder establecer cuál de estas 3 utilizo. Pero en realidad, la suma de los 4 es lo que se conoce como tabla militar estándar. De hecho, ustedes perfectamente pueden entrar a Google, ¿verdad?, y escribir ahí tabla militar estándar y les va a aparecer estas tablas en diferentes formatos, por si tienen a gusto buscarla una vez finalizada la clase, que de hecho la van a ocupar. Por acá tenemos 8 consejos para una adecuada aplicación de la tabla militar estándar. El primer consejo es que se inicia con una inspección normal. Bueno, perdón, déjenme un segundito. Sí, ya recordé. Vean, muchachos y muchachas, es que a veces ponerme yo a leer estas 3 diapositivas de la 10 a la 12 podría ser que se les genere ahí como un colochillo, porque es como mucha palabra y mucha cosilla. Yo prefiero explicar estos pasos con un caso práctico que es el que sigue en la diapositiva número 13. Entonces, finalizada la clase, si ustedes quieren dar una lectura de diapositiva 10, 11, perdón, déjenme aquí que se me movió esto, 10, 11 y 12, pueden hacerlo, pero prefiero brincarme de una vez a la 13, donde voy a explicar con un ejemplo todo lo que está ahí escrito en texto, que a veces es un poquillo como, podría percibirse como confuso, mientras que con el ejemplo que voy a explicar van a ver que es bastante sencillo el proceso. Entonces, vamos aquí a ir viendo el orden de los pasos para que se pueda utilizar los planes de muestreo con la tabla militar estándar. Bueno, el paso número 1 es que necesitamos datos. Obviamente en la empresa va a haber un periodo de recolección de datos, ¿verdad?, para poder establecer si esa producción está conforme o no está conforme. ¿Qué datos ocupamos? Bueno, esos que vemos en pantalla son 5. El tamaño del lote, el nivel de inspección, el tipo de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable o AQL. Como está ahí detallado en los recuadros, vamos a ver que los elementos o los datos del 2 al 5 nosotros los vamos a extraer de la tabla militar estándar. Y en general todos los requerimientos se determinan en el proceso de negociación con el cliente. Es decir, cuando un cliente X contrata los servicios de una empresa, en este caso que nos interesa hablar de empresas de dispositivos médicos, cuando se hace la contratación, pues el cliente va a decir, bueno, yo ocupo esto, ocupo tanta cantidad y dependiendo del tipo de dispositivo, ¿verdad?, pues el cliente va a ser o muy flexible o muy exigente. Entonces, en esos escenarios, el cliente nos va a dar información que nos van a ayudar a establecer los datos que vemos en pantalla. Estos datos no los inventa el departamento de calidad, no los escoge antojadizamente la gerencia, sino que
ya por un asunto de requerimientos del cliente se establece. Bien, entonces, cuando ya hemos o tenemos a la mano los datos que acabamos de presentar, lo que vamos a empezar a hacer es a utilizar pues las tablas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el tamaño del lote. Obviamente, diferente cliente, diferente dispositivo, diferente empresa va a establecer los tamaños de los lotes, ¿verdad? Podemos tener un cliente cuyo única negociación sea de un producto y que ese producto se haya establecido para un lote, no sé, de 100,000 unidades. Y puede ser que en la misma empresa otro cliente totalmente diferente haya establecido un lote de 1,000,000 de unidades. Entonces, dependiendo de esa particularidad, así vamos a utilizar esta tabla. ¿Y qué vamos a observar en esta tabla? Bueno, primero quiero que vean la información que contiene. Tenemos una columna que, como está ahí enmarcada en rojo, que se llama tamaño de lote. Luego tenemos una sección de columnas que dice niveles especiales de inspección y la otra niveles generales de inspección. Y si observamos en la parte de tamaño de lote, lo que tenemos son rangos de tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un lote de 2 a 8 unidades. Por acá tenemos un lote de 26 a 50 unidades. Son rangos de tamaño. En el caso de los niveles de inspección especiales, se manejan 4 categorías. El S1, el S2, S3 y S4. En el caso de los niveles generales de inspección, son 3 categorías. La categoría 1, la 2 y la 3. Por el momento eso es lo que nos interesa conocer y ir, digamos que familiarizándonos con la información que tiene esta tabla. Bueno, esto ya lo acabo de explicar, ¿verdad? Las diferentes niveles de inspección que hay especial y general y sus categorías. Luego vamos a tener los tipos de inspección y resulta que hay 3 tipos de inspección. Uno que se llama normal, otro que es riguroso y otro que es reducido. El normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior a las normas de calidad, a los niveles, de calidad aceptable. Y no hay por qué sospechar de que el proceso no tenga un nivel aceptable. Si vemos en esta imagen, esta es la primera tabla militar estándar. ¿Qué pasa? Que en la parte superior, aquí yo intenté resaltarlo en rojo, nos dice o tiene un título específico que dice tabla de inspección normal. Por eso eran 3 tablitas, porque es una para cada tipo de inspección. Luego tenemos la rigurosa, que eso obviamente, repito, lo vamos a verificar en el encabezado de la tabla. Cuando se utiliza la rigurosa es porque el criterio de aceptación es más estricto que el anterior, que el normal. Se determina cuando la inspección de los lotes anteriores consecutivos indica que la calidad del proceso es inferior a los niveles de calidad aceptable. Y la reducida es cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor que el nivel de calidad aceptable en forma consistente y se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal. Aquí solamente estamos por el momento conociendo todos los elementos que se van a utilizar para el plan de muestreo, ¿verdad? Todavía no estoy explicando ningún ejemplo. ¿Cuál otro aspecto se requiere? Vean que lo que yo estoy haciendo, me voy a devolver un momentito para que me sigan el hilo. Yo estoy explicando estos 5 elementos. Ya hablamos del tamaño del lote y acabo de explicar
los niveles de inspección, ¿verdad? Tamaño de lote, niveles de inspección. También acabo de explicar los tipos de inspección, que son esas 3 tablitas de la tabla militar estándar, y ahora voy con el tipo de plan y posteriormente el nivel de calidad. Entonces, sigo. Ahí está todo enumerado para que ustedes lo tengan bien clarito. En cuanto a los tipos de plan, hay también 3 tipos. Los planes simples, dobles y múltiples. Los simples significan que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. O sea, el simple es, se revisa una vez y punto. El doble es, si se sobrepasa el número mínimo de piezas defectuosas, se puede volver a hacer un segundo muestreo. Y si es múltiple, obviamente como lo dice la palabra, es que puedo hacerlo inclusive, ¿verdad? 3 o más tomas de muestras de acuerdo a lo que establezca la política de la empresa. También aprovechando el ejemplo de la sangre, ¿cuántas veces nos ha pasado? Que de pronto hacemos o el doctor nos pide, ¿verdad? Una muestra de sangre y nos dice, mira, no me gustan los resultados, volvámoslos a hacer. Si se vuelven a hacer, ¿verdad? Sería un doble. Si con la primera bastó, pues sería un simple. Ya en casos excepcionales, ¿verdad? Que en la segunda toma de muestra de sangre salió todo alterado, que el doctor nos diga, mira, volvámoslo a hacer porque esto no me calza, no me suena. Ahí estamos hablando entonces de un plan múltiple. Aspecto importante. Los planes dobles o múltiples dan la decisión de aceptación o rechazo de los lotes. Se basa en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras, según sea el caso, pero también pueden rechazarse la primera, según sea la cantidad de unidades defectuosas, porque a ver, si yo hago una revisión de una cantidad X, ¿verdad?, de artículos ya producidos y resulta que todos salieron dañados y yo había establecido un plan doble, muchas veces la empresa va a decir, ¿para qué vamos a volver a hacer la revisión? Si esto que nos tiró, nos arrojó la primera inspección fue algo atroz, o sea, ya esto es algo inaudito, ¿verdad? Entonces podrían darse esa situación. Pudiendo también acudir a la inspección del 100% del remanente. Estos son casos excepcionales, pero los hay. Que frente a una inspección donde los resultados encontrados son catastróficos, la administración, ¿verdad?, decida, digo yo lamentablemente, aunque no es lamentable, pero tome la drástica decisión de decir, ¿sabe qué? Hay que revisar el 100% del lote, así sean 10,000 unidades. Porque si la muestra reflejó, ¿verdad?, una situación lamentable, no cabe probablemente por algunos criterios volver a incurrir en una revisión de muestra porque probablemente se encuentre lo mismo. Es mejor descartarlo y hacer una revisión total. Y el quinto elemento o dato que necesitamos para hacer el plan de muestreo es conocer cuál es el nivel de calidad aceptable o el AQL. ¿Qué es esto? Bueno, consiste en un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Esta tablita que está a la derecha son cálculos matemáticos, ¿verdad? Que a nosotros no nos interesa saber cómo fue que los diseñaron, nada más nos interesa utilizarlos. Y como vemos, hay 14 niveles de calidad. Para tomar en cuenta, bueno, el tamaño del lote va a ser necesario para entrar en la tabla 1 y localizar la letra código del tamaño de la muestra. El nivel de inspección también sirve para localizar la letra código de tamaño muestra y el nivel 2 establece una relación normal entre ambos. También esta diapositiva de pronto podría ser un poquillo, digamos que compleja de comprender, pero digamos que no me preocupa mucho porque con el ejemplo que vamos a desarrollar van a ver que todos estos textos a veces como que están de más, pero hay que colocarlos. Empezamos entonces con el primer ejemplo. Mira esa flecha ahí, me está tapando una palabrilla, pero después la corrijo.
Primer ejemplo, porfa, pongan mucha atención los que están en el en vivo, los que van a ver la grabación. Si tienen que pausar la grabación en algún momento, tomar nota, pues háganlo, por favor. Vamos a suponer, hipotéticamente hablando, que en la empresa, ¿verdad? Tenemos este escenario. Tenemos un lote de 25,000 unidades. Se estableció un nivel de inspección 3. Se estableció también un tipo de inspección normal, se solicitó un tipo de plan simple y se va a trabajar con un nivel de calidad del 2,5%. Repito, estos datos ya van a estar pactados entre el cliente y la empresa. Nosotros como colaboradores no es que tenemos que andar ahí inventando o escogiendo, ¿verdad?, esos valores, no, ya esto está predeterminado para cada tipo de producto. Bien, ya con esta información vamos a ir con el paso a paso. Entonces, 25,000 unidades. Vamos a buscar esta primera tablita y en la columna de tamaño de lote vamos a establecer o a identificar dónde está el rango en el que caben 25,000 unidades. Voy a hacerlo un poquito más grande por acá. Y si observan, ahí lo puse en rojo, ¿verdad? Las 25,000 unidades están en este rango que va de 10,001 a 35,000. Entonces, el primer paso, establecer el rango y luego vamos a establecer, o más bien a verificar cuál fue el nivel de inspección que nos dieron. Me voy a devolver, vean que ahí dice nivel de inspección 3. En esta misma tabla está el nivel de inspección, aquí está, el 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una correlación entre el nivel de inspección y el rango donde está el tamaño del lote. Y coinciden con una letra código, que en este caso es la letra N. Esa letra código es la que vamos a utilizar en la tabla militar estándar. Hasta aquí, ¿me están siguiendo, chiquillos? Ok, Miriam me confirma, Ashley también, Brian. Excelente. Igual, ¿verdad? Con toda la transparencia y tranquilidad, si se pierden en algún momento, porfa, me avisan. Vean que apenas entonces, como ya lo expliqué en su momento, lo que necesitamos son los datos que ya nos lo está dando el ejemplo. Paso siguiente es usar esta tabla, identificar dónde está el rango del tamaño del lote, luego ver dónde está el nivel de inspección y establecer cuál es la letra en la que hay una correspondencia entre ambos datos. En este caso es la letra N. Me vuelvo a los datos que nos dieron. Dice que el tipo de inspección es normal. Recuerden que habían 3 tablas. Una tabla que es normal, una tabla que es rigurosa y una tabla que es severa. Entonces, vamos a buscar la tabla militar estándar normal, que es esta. Y para esto nos vamos a fijar en el encabezado, ¿verdad? Para que ustedes no digan, ay, ¿cuál era la tabla que hay que usar? No, nada más me fijo aquí en el encabezado, que ahí dice inspección normal. Ahora, y sí agradecería que los que nos acompañan, ojalá me puedan ayudar ahí participando un poquito. ¿Cuál fue la letra código que nos dio el paso anterior? N, profe. N, correcto. Si observamos, voy a hacerla más grandecita. Permítame, aquí. Si observamos, aquí en esta primera columna hay puras letras del abecedario, entonces vamos a buscar la letra código que nos dio, que en este caso es N. O sea, dice que para este ejemplo, la muestra van a ser 500 unidades. 500 unidades. ¿Cuál otro elemento necesito? El AQL. O sea, si me devuelvo a los datos que nos dieron, vean que tenemos un 2,5%. Y precisamente en la parte superior, arriba, ahí hay puros numeritos. Esa línea es de la QL, así que tendríamos que buscar dónde está el 2,5
y volver a hacer lo que realizamos en la tabla anterior, un match o una correlación, donde coincide este AQL con el tamaño de la muestra. Y, muy importante, quiero que aquí observemos dos datos. Acá. Si ustedes observan, todas las columnas se repiten estas variables. ¿Ustedes se acuerdan qué significaban? Yo los expliqué hace un ratito. AC y RC, perdón. Aceptable y rechazado, algo así. Exactamente, Brian, excelente. Entonces, ¿qué me van o cómo voy a interpretar más bien esta información? Bueno, la información se lee así. Donde está el AC, que es aceptado, me va a decir que cuando yo estoy inspeccionando ese lote, ese tamaño de muestra, que son 500 unidades, si a mí me salen 21 unidades defectuosas, pero nada más 21 unidades defectuosas, yo bajo este escenario voy a aceptar el lote. O sea, va a pasar. Pero si lo que yo encuentro en esa inspección son 22 piezas defectuosas, se va a rechazar. ¿Me explico? Ok, ahí me están confirmando. Excelente, excelente, perfecto. Entonces, esa es la forma, ¿verdad?, en la que tenemos que ir utilizando estos elementos que corresponden a los planes de muestreo. Esto que estamos haciendo se llaman planes de muestreo. Vamos a ver. Recuerdan que dentro de la información nos dijeron, ¿verdad?, que este era un plan simple. ¿Qué significaría hacer un plan simple, chiquillos, con este caso? ¿Cuántas veces tendré que hacer una inspección con un plan simple? Solo una. Correcto, solamente una. O sea, yo agarré 500 unidades al azar, las empecé a inspeccionar una por una. Si me salieron solamente 21 o menos, ¿verdad? No es que tengan que salir 21, pero o sea, ese 21 en aceptable es lo máximo que puedo permitir para que acepte el lote. Pero si a mí lo que me salieron fueron 22 o más, ya automáticamente yo tengo que descartar, ¿verdad?, ese lote. Y solamente lo hago una vez. Sí, me gusta mucho hacer aquí la salvedad porque, bueno, la teoría siempre dice una cosa, pero sabemos que en la práctica, ¿verdad?, difícilmente un negocio va a decir, mira, me salieron 22, botemos el lote de 25,000 unidades, ¿verdad? Eso, pues, sería muy iluso de mi parte decir que hay que hacerlo, ¿verdad?, que es una regla. No, es muy común que algunas empresas, obviamente, si se presenta esta situación de que haya que rechazarlo, van a intentar recuperar las piezas que sí están buenas, ¿verdad?, y pues de las que están dañadas, lamentablemente pues se desechan. Inclusive algunas veces no es que estén dañadas al 100%, sino que presentaron alguna no conformidad que puede ser errores mínimos que inclusive la empresa, si así lo requiere, si así lo permite, podría generar un reproceso para hacer alguna reparación, algún ajuste y que del todo, ¿verdad?, no se pierda esa producción. Pero son muchos escenarios, habría que ver cuál es la política de calidad, habría que ver cuáles son esos niveles, ¿verdad?, o estrictos o qué tan flexibles es el cliente o el artículo, porque a ver, no es lo mismo que yo esté inspeccionando, qué sé yo, ¿qué les puedo decir? Digamos que mascarillas, a que yo esté hablando de catéter, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, mucho va a depender, repito, del tipo de producto, del tipo de cliente, inclusive hasta el tipo de mercado al que va a ir, ¿verdad? Porque hay mercados que son sumamente cerrados, que no aguantan, como dicen, nada. Pero por lo menos aquí estamos viendo, ¿verdad?, esa generalidad del uso de los planes de muestreo. No sé si alguien quería hacer un aporte, que me pareció que habían abierto el micrófono.
Ok, bueno, pasamos con otro ejemplo, porque tengo varios ejemplos. Bueno, aquí, ¿verdad? Seguido viene como esa interpretación que yo ya acabo de explicar, por si pues quieren ahí luego leerla, pero es lo mismo que acabo de comentarles. Vamos con el ejemplo 2. Aquí el lote son 50 unidades. El nivel de inspección es 2. La inspección es rigurosa. Aquí es un plan doble y el AQL es un 40%. Entonces, repetimos pasos. Lo primero es identificar dónde está el rango del lote, que como nos decía que eran 50 unidades, pues está en este rango que va de 26 a 50. O sea, sería acá. Y luego nos dijo que el nivel de inspección es un 2, que está en esta parte de acá. Entonces la letra código que se correlaciona en este caso es la letra D. ¿Okay? Ahora, habría que ir a buscar las tablas, la tabla militar estándar, pero la que dice inspección severa, ¿verdad? Y con esto, entonces, ahora sí, déjenme hacerlo más grandecito. Por ahí. Nos decía que la letra código era la letra D y está ligado entonces a un tamaño de muestra 8. Aquí solo hay que inspeccionar 8. Y el AQL era un 40%. Entonces, me gustaría escuchar algún voluntario que me ayude a interpretar la información que nos está dando este ejemplo, por favor. Adelante, Miriam. Sí, profe, ahí indica que si de esas 8 unidades que hay que inspeccionar salieron 5 buenas, pues entonces es aceptable, pero si salen 6, hay que rechazar las unidades. Ok, nada más cambiemos la palabra, no es buenas, es malas. Uno, buenas, sí, malas. Ajá, o sea, si de las 8 solamente salieron 5 como máximo, entonces yo todavía las puedo aceptar. Pero Ajá. si ya me pasé de 6 o más, por supuesto, ya ahí automáticamente tendríamos que descartar el lote. Correcto. Excelente, perfecto. Ahora, tal vez se pregunten, qué curioso, ¿verdad? Porque es que en este caso es un lote chiquito, ¿verdad? Es pequeñito, son 50 unidades. Y la muestra es súper reducida, 8, ¿verdad? Ahora, todo esto va a depender de los niveles de inspección. ¿Y qué pasa? Que como lo veíamos en la teoría, en unas diapositivas atrás, cuando se establece una inspección severa, probablemente es porque hay una gran, digámoslo así, una gran confianza de que el proceso se hizo súper bien. Entonces es poco probable, ¿verdad? O se pensaría que es poco probable que vayamos a encontrar defectos. Por eso es que es tan ajustado, porque ustedes me dicen, profe, pero ahí solo revisamos 8. ¿Y cómo voy a aceptar yo un lote si salen 5 piezas malas? Bueno, eso es, repito, porque hay un nivel de confianza muy alto. Adelante, Miriam. No, profe, disculpe, es que dejé la mano levantada. Bueno, no hay cuidado. No hay cuidado, perfecto. Ahora bien, otra cosita que olvidé mencionar. Vean que este era un plan doble, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Si en la primera inspección lamentablemente nos salen 6 unidades malas. Bajo esta, llamémoslo así, configuración, habría que volverlo a hacer para ver si fue mera casualidad, ¿verdad? Sí, pero algo de muy fuera de lo normal, que nos haya salido mal la primera inspección. Ya si en la segunda vuelve a aparecer lo mismo, de ahí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero puede ser que en la segunda inspección los resultados encontrados no coinciden para nada con la primera, ¿verdad? O sea, son diferentes escenarios probables. Bien, aquí seguido
está igualmente, ¿verdad? Un poquito la interpretación de lo que ya yo expliqué. Vamos con el tercer ejemplo. En este caso, el tamaño del lote son 1.200 unidades. Se está pidiendo un nivel de inspección especial S2. Se pide una inspección reducida, el plan múltiple y un AQL del 1,5%. Y repetimos el proceso. Entonces nos fijamos en cuál rango de tamaño de lote estaría la muestra. Para este caso, como eran 1.200 unidades, está en el rango que va de 501 a 1.200. Y nos decía que el nivel de inspección era especial, un S2, así que la letra código es la letra C. Vamos a buscar entonces la tabla militar de inspección reducida. Buscamos donde está la letra C y nos dice que la muestra es 2 unidades nada más. Déjenme hacerlo más grandecito, porque aquí voy a, como dicen popularmente, matar 2 pájaros de un tiro. Vean lo que pasa. Aquí el tipo de inspección, el AQL es un 1,5. Y si yo busco la correlación, ¿verdad? Y resulta que ahí específicamente no hay un número. Bueno, no hay números, pero lo que hay es una flecha. Entonces, cuando nos ocurre esto, tendríamos que ir a utilizar los valores que aparezcan de primero una vez que la flecha termina, por decirlo de alguna manera. Como esta flecha apunta al puro final, estos valores que es 0 y 1. Entonces, esos serían los valores a utilizar, ¿verdad? ¿Cómo interpretaría yo 0 y 1? ¿Alguno de los otros compañeros que me ayude? No puede tener malas y si tiene una se rechaza. Correcto. O sea, aquí, ¿verdad? Es casi perfección, prácticamente. Entonces, para que el lote sea aprobado completamente, tiene que salir perfecta, perfecta. Con que me salga una piecita defectuosa, automáticamente se nos cae el proceso. Pero, ¿qué pasa? Curiosamente, este caso nos decía que eran múltiple. O sea, que ahí pues el área de calidad definiría, ¿verdad? Si se hacen 3, 4, 5 inspecciones. Aquí es muy probable que, que se utilice ese tipo de inspección para productos que son altamente delicados, críticos, o sea, que no pueden darse el chance de que haya un error. Entonces, por eso son sumamente rigurosos. Al mínimo detallito, ahí se cae todo. Ahí está igualmente la explicación. Vuelvo a preguntar, ¿se ha comprendido este temita, chiquillos? ¿Comprenden el sentido, la lógica? ¿Ven que es un asunto como nada más de orden, de tener cuidado, ¿verdad? En el proceso, pero me parece que en el material está bien explicadito ahí el paso a paso como para que ustedes no se me pierdan. Esta es una herramienta bastante utilizada, ¿verdad? En las empresas, porque no nos pone así como que a inventar ni a batear, sino que son métodos súper exactos, ¿verdad? Que van a permitir, pues, facilitar la toma de decisiones. Okay. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ok, bueno. Resulta y sucede. Sí. Disculpe. Adelante. Es que yo no sé si no escuché bien o qué. Lo de la simple, la rigurosa y la otra. Ajá. ¿Cómo ¿Qué era? Lo normal. Voy. Me devuelvo un momentito. Okay, no es normal, rigurosa y sí, voy. Recordemos,
Sí, recordemos que tenemos o necesitamos más bien estos datos, estos 5 datos, ¿verdad? Tamaño de lote, nivel de inspección, tipo de plan y el AQL. En cuanto a los niveles de inspección son 2, el especial y el general. En cuanto a los tipos de inspecciones son 3, normal, rigurosa y reducida. Es decir, que hay una tabla para cada una de ellas. ¿Le aclaré? Bueno, en la que acabamos, No le en la escuché. reducida. En la reducida dice que no se aceptan errores y en la normal, ¿cuántos puede agarrar uno? Dos. Ah, ya entiendo cuál es que son cosas diferentes. A ver, vea. Una cosa es tipo de plan, que son esos 3 que acabamos de ver, normal, reducida y rigurosa. Ese es el tipo de inspección, perdón. Y luego está el tipo de plan, que puede ser normal, doble o múltiple. Son 2 cosas distintas. Entonces yo puedo hacer una mezcla de todas estas variables. Bueno, yo no, ahora el cliente. El cliente, qué tanto exige, qué tan flexible o qué tan más bien exigente es. Pero entonces va a establecer si el tipo de inspección va a ser normal, va a ser riguroso o va a ser reducido. Y después va a establecer cuántas veces va a ser la inspección, si va a ser una inspección simple, una doble o una múltiple. Ah, ok, ya, sí, gracias. Bueno, con gusto. Ok. Entonces vean, chiquillos, para que se entretengan un rato. Aquí les estoy dejando en la última diapositiva 4 ejercicios para que ustedes desarrollen esto que acabo de explicar. Aquí lo que vamos a buscar, ¿verdad? Es que ustedes establezcan para cada uno de los casos cuál sería el máximo de defectos aceptables y cuál sería el valor que establecería pues que los lotes no sean aceptados, o sea, usando la tabla militar estándar. No me tienen que enviar la solución de los casos, ¿verdad? Por correo ni subirlos a ningún lado. Esto es práctica, pero es práctica que voy a evaluar a través del examen. O sea que en el examen yo les voy a hacer preguntitas específicas de cada ejercicio. Y les voy a preguntar, mira, qué sé yo, del ejercicio, no sé, del ejercicio 2, ¿cuál fue la letra código? Qué sé yo, después les puedo preguntar del ejercicio 3, ¿cuántas veces habría que hacer inspección? Del ejercicio 4, ¿cuántas serían las unidades máximas de defectos que se permitirían? Les puedo preguntar, qué sé yo, del ejercicio 1, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? Entonces, puedo, ¿verdad?, sacar bastantes preguntillas por ahí, pero necesito que a través de la solución de estos 4 ejercicios, bueno, ustedes primero repasen la materia y segundo, pues tengan ahí la información ya resuelta para que al momento de responder el examen puedan elegir la opción correcta. No es que solamente voy a preguntar de estos ejercicios, voy a preguntar de la materia en general, pero vienen ahí preguntillas particulares. No sé si me explico. Ok, gracias por confirmar. Por aquello, porque ya me ha pasado algunos compañeros, bueno, en otros cursos, no sé por qué, yo aquí en la parte de abajo del material estoy compartiendo el archivo de la tabla militar estándar, pero resulta que me ha pasado que algunos compañeros en otros módulos, bueno, en otros grupos me dicen que no los deja descargarla, que no los deja ver, que la parece borrosa, pero no es a todos. Entonces yo siempre lo que les digo es, bueno, si tienen alguna dificultad para ver este documento, váyanse a la segura, vayan a Google y escriban ahí tabla militar estándar y ahí les va a salir sin ninguna dificultad. Así que esto no vaya a ser un impedimento, ¿verdad? Para poder completar esos ejercicios que les estoy asignando.
No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta acá. Ok, bueno. Pues como siempre, ¿verdad? Recordarles que ya es tan poquito, chiquillos. Yo no sé si ustedes logran visualizarlo, ¿verdad? Hace unos meses atrás parecía que faltaba mucho tiempo para completar este técnico y vean, ya están a 2 semanas de terminar. Entonces, pues no bajen, ¿verdad? La entrega en cuanto a tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Para estas 2 semanitas que quedan, den su máximo esfuerzo, que yo sé que pues pronto van a recibir la recompensa. Instarlos a que inclusive a posterior, ya finalizado este técnico, pues ojalá les genere ahí el interés de investigar un poquito acerca de las otras carreras que tiene IPEA en el área industrial, muy interesantes, que también son bastante complementarias, ¿verdad? A esto que ya han estado pues llevando por el momento. Cualquier mensaje, cualquier consulta a través del correo de IPEA en esta semana, como lo dije al inicio. Y pues Dios mediante nos veríamos dentro de prácticamente 2 semanas. Ojalá tengan una Semana Santa pues de mucho provecho, de mucha reflexión. Y pues de mi parte, muchísimas gracias ahí por la atención, por la participación. Espero haberles podido explicar claramente el tema de hoy y pues ahí estamos entonces conversándonos dentro de un par de semanitas, si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, con Gracias, gusto. profe. Igualmente, que pasen una feliz Semana Santa. Muchas gracias, igualmente.